Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén viendo. Espero la estén pasando bien y estén disfrutando. Hoy me toca hablar de un tema un poco difícil, un tema un poco de digerir, y es el siguiente, el tema reptil. Últimamente se ha dado mucho a conocer este tema. Se habla de, así en resumidas cuentas, una raza alienígena con aspecto reptil, el cual está dominando el mundo, y posteriormente la que lleva a cargo los diferentes eventos que pasan en el planeta, cosas de la élite, en fin, todo ese tipo de cosas que vamos a tratar un poco en este tema. El caso es que, la cuestión empieza, digamos que con una disputa de razas extraterrestres del mismo origen reptil, y también de gente que ha descubierto de las famosas tablillas sumerias. Han descubierto datos interesantes, datos que a la larga son un poco perturbadores. Hay un poco de verdad y un poco de mentira en el aspecto de, por ejemplo, este señor Zacharias Sitchin. Este señor prácticamente, aparentemente con una profesión muy diferente a lo que después de descubrir las tablillas sumerias, él empieza a proclamarse, llamémoslo así, arqueólogo, cuando en realidad él tenía otro tipo de trabajos más comunes y así, pero en parte se debe a la mala información que hay en internet, ya que aunque a él se le atribuye también mucho el tema que se diera a conocer, gracias a investigadores como David Icke, Aston Park, esos han desmentido algunas cosas de Sitchin. De hecho, les comento que Sitchin era un señor, aparentemente, está vivo, aparentemente él descarta ciertas ideas. Por ejemplo, él nunca mencionó la palabra reptiliano. Él siempre se podría decir que era un poco de carácter fuerte, y si en alguna entrevista que él estuviera posteriormente alguien sacaba el tema, se enojaba, obviamente que se enojaba, y él no iba a aguantar, que prácticamente dejaba la sala y se iba. Entonces no era mucho aguante. Lo de la cuestión del oro sí que tiene una consonancia, pero no como la historia que pintan, que supuestamente Nibiru, que era el planeta de los reptilianos, ese planeta ocupaba el oro para, dice que la atmósfera, porque estaba muy deteriorada, entonces con eso iban a mejorar lo que era el planeta. Yo no creo que una raza avanzada necesite el oro de la Tierra para dicho propósito. O sea, lo veo un poco, llamémoslo así, muy básico, diría, ya que ellos con suficiente tecnología y suficientes cosas pudieran haber llegado a un punto más elevado sin necesitar el oro de la Tierra. En realidad el oro se usa como monoatómico, el cual es una ingesta que se debe. El cuerpo hace que adquiera cierto brillo y puedes vivir, se podría decir que para toda la vida, si ingieres oro monoatómico, que es una especie entre oro líquido comestible, el cual se obtiene del oro. También se sabe que Sitchin
dio a conocer una historia de lo que él creía, incluso el planeta Nibiru, que creo que se leería como Nibiru, o es como sugiero, como algo que se sugiere. En realidad se menciona en las tablillas sumerias escaso 2 veces por ahí, pero no lo mencionan con el planeta de los Anunnaki. De hecho, lo mencionan como si fuera algo que está ahí. Podría ser una nave, podría ser un cometa, podría ser algo que en lo que ellos estaban ahí en ese momento, pero no va de la mano con lo que, digamos, que él enseña a la gente con las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias es lo más antiguo de lo más antiguo de el momento que el ser humano empieza a estar viviendo en comunidades, llamémoslo así, ya que antes era un poco más nómada, vivía por acá y todo eso. Pero a él se le ocurre empezar a vivir en ciudades y todo eso. Al vivir en ciudades conlleva el hecho de que las religiones, por ejemplo, usted creía en una cosa, en otra cosa, y esas culturas se fueron mezclando, y así sucesivamente con diferentes pueblos. Pero más o menos del sumerio y cosas proto-sumerias era cuando se empezaba a ver más que todas las civilizaciones en un contexto llamado ciudad. Entonces, la cuestión es de hay muchos que le han dedicado un poquito a la obra esta de Sitchin y han sacado su propia perspectiva. De hecho, el señor David Icke, investigador británico de los 90, adoptó la temática y el cual mostró cómo se fueron mostrando lo que eran las culturas y las religiones, todo eso que se fue formando a partir de ese contexto, aparentemente. Y es aquí donde puede haber una controversia. Todo lo que ves en la Biblia canónica, la Biblia que todos conocemos, aparentemente aparece en las tablillas sumerias. No hay forma de que usted me diga qué pasó acá. Aparentemente los sumerios vienen, los babilonios, vienen diferentes civilizaciones, pero digamos que las que más cambiaron la situación fue entre sumerio y los asirios, ya que a partir de ahí hay como un cambio, se encuentran las tablillas sumerias y los asirios adoptan las tablillas. De hecho, toda la cultura, todo era un arte impresionista, era un arte en que se plasmaba lo que se veía, se dibujaba lo que se veía y se escribía, en este caso en tablillas. Las tablillas son gigantescas, estamos hablando de paredes enormes que cuentan todo. El ser humano siempre ha sido, digamos, que plasma todo tal cual. En las tablillas sumerias hay diferentes nombres, pero equivalen a su contraparte, llamémoslo así, bíblica, ya que es muy extraño que la Biblia, tal cual la conocemos, beba de otras fuentes. O sea, no tiene por qué. Hay un Génesis, hay una inundación, hay incluso un Noé con otros nombres. La cuestión es que el tema es un poco amplio y conlleva mucho detalle, el cual voy a ver si posteriores videos hablaré más detalladamente, pero también ahora voy a dar un poco del tema. Como les digo, Nibiru en realidad no es el planeta de los Anunnaki. Vamos a ir partes por partes. Ok, ¿dónde viene esto? Zacharias Sitchin
descubre las tablillas sumerias y empieza a hacer estudios, investigaciones y de todo, logra traducirlas y de ahí viene la idea. Luego viene David Geig y luego Aston Park. Aston Park es que vemos acá, autor francés de Flashback, y aparentemente es una de las personas que dice que estuvo dentro del reptil Sam, de origen sumerio, también conocido como Enki. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ese tema y por qué es que se mezcla y por qué es que tiene que ver con la élite y por qué es que todo ese tipo de cosas. ¿De dónde surge todo eso? Ok, el término Anunnaki es más que todo viene del sumerio. Así se le conocía a los hijos de An. An era el dios sumerio, se podría decir que estaba al tanto de todo. Sacharia Sitchin descubre las tablillas. El hombre empieza a hablar del tema, empieza a hablar que los antiguos Anunnaki, que eran los sumerios, los dioses de los sumerios, ellos él empieza a contar que tanto los acayos y como los sumerios andaba ese tema, y como que él empieza a relacionarlo con los dioses actuales o los dioses que estaban, como Zeus, como Poseidón, entre otras culturas, y se empieza a relacionar los temas, dando a entender que son las mismas entidades en diferentes tiempos y llevando una idea. De hecho, él menciona dos elementos que a mi parecer no deberían de existir, ya que gracias a David Geig y Aston Park, entre otros personajes que se dedican a esto, David Parceriza, uno de hecho yo lo sigo, una de mis fuentes así más grandes para hablar de este tema y no equivocarme, o tal vez pueda agregarme en algunas cosas, pero sé que él es una persona muy preparada en ese campo, en el campo de lo que sería el tema extraterrestre, principalmente el tema sumerio y el tema de los Anunnakis, que a fin de cuentas es el mismo, muy importantes, y es las que van a nombrar todo, que son la Sumeria y los acayos. Prácticamente los acayos copiaron todo lo de los sumerios, lo agarraron y se adaptan los dioses, se adaptan las creencias, se adaptan prácticamente todo. Algunos nombres cambian, pero adoptan todo el panteón. Cuando me refiero al panteón, es a todo lo que tiene que ver con los dioses, su ideología, su cultura, sus detalles, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, les comentaba que los acayos hacen eso. Entonces después pasa a los babilonios y posteriormente los asirios. Cada uno fueron transformando, pero en sí lo que fueron haciendo es capturando o agarrando los detalles de más relevancia para su civilización. Entonces en el panteón sumerio parte la deidad que se conocía como el primero, el único creador, era
era An, y en Acadio era Anu. De hecho, de ahí viene la palabra Anunnaki, que es los hijos de Anu o de Anu. ¿Okay? Entonces, las tablillas sumerias vienen siendo escritos muy grandes. Estamos hablando de paredes, incluso hubieron unos rollos que seguramente voy a poner una imagen por acá. Esos rollos eran como una especie de piedras circulares que también contaban parte de la historia. Los humanos siempre han dejado huella y han querido relatar todo lo que hacen, todo ese tipo de cosas. En ese tiempo el arte era predominante en ese sentido de que representaban lo que veían, lo que hacían y todo, con un cierto, digamos que valor escondido, ya que no cuentan directamente cómo eran esos antiguos dioses, de dónde venían o qué onda con ellos. El caso es que tendemos a escuchar la palabra reptiliano más ahora por investigadores como David Icke, como Aston Park, en fin, el tema reptiliano. Para los que más o menos sepan del tema o más o menos tengan una idea, el tema reptiliano está muy de la mano con lo que sería los Anunnaki, con el tema de los demonios, los ángeles, los buenos, los malos, en fin, con un montón de detalles que vamos a ir poco a poco dando esas pautas para que entiendan el porqué del tema, por qué se habla de esto. Bueno, el caso es así. La palabra Anunnaki viene del sumerio. El sumerio viene siendo como los inicios de las civilizaciones que empezaron a vivir, llamémoslo así, en grupos o ciudades, ya que antiguamente los humanos vivíamos un poco más nómadas, un poco más dispersos en un lugar, en otro, lo que conllevó a las ciudades a que, digamos, que nos apoyemos en el trabajo de unos, haciendo cosas en grupo. Todo eso llevó a que un humano quisiera estar más en ciudades porque se le hacía más fácil, mejor dicho. No tenía que ir y conseguir la carne en algún lugar, no tenía que ir a cazar, no tenía que ir a cultivar, no tenía que hacer diferentes cosas que tenía que hacer. Bueno, el caso es vamos a hablar un poco más de dónde surge todo. Bueno, unas cuantas, hay miles de tablillas sumerias para empezar. Ellos relatan prácticamente toda la historia de Sumeria, y estamos hablando que es inicios de prácticamente antes de Egipto, antes de los griegos, antes de los aztecas, antes de mucho, estamos hablando de mucho tiempo. Entonces de ahí la importancia en el sumerio, al ser tan extenso todas las epopeyas y las historias que ocurren ahí, hay personajes que van trascendiendo entre las historias y todo, y podemos ver, digamos que tal vez la Biblia bebió
de esos conocimientos para ser parte, porque tenemos un Noé, tenemos un tenemos un diluvio, tenemos un Génesis, tenemos diferentes elementos que concuerdan con lo mismo establecido en la Biblia, y eso fue un poco después. ¿Okay? Viene también la cuestión esta de la Torre de Babel y todo eso, de formas diferentes, pero vemos que en esencia viene siendo lo mismo, de que hubo un diluvio hace muchísimo tiempo, y eso causó grandes cambios en la tierra, y parece ser que sí hay pruebas de que sí. Bueno, ese es el caso. Hay un libro que se llama Dioses del Edén, el cual se los recomiendo. Voy a ver si se puede poner una portada por acá, y el cual lo hizo William Bradley, y habla de todo ese tema del oro monoatómico. De hecho, que ese oro monoatómico lo podemos observar en diferentes fotografías. Diferentes culturas tienen un cierto botecito que se puede relacionar con eso, o que ahí está la clave de la vida. Y para guardar la clave de la vida en un botecito, yo asumo que podría ser algo con genes, con DNA, con genética. Entonces, por ahí anda. Ok. Bueno, el señor Aston Park, autor francés de Flashback, tuvo unas regresiones a nivel psíquico, llamémoslo así. Se hizo una autohipnosis, todo eso, tuvo unos momentos de flashback. Él dice que aparentemente él estuvo dentro del cuerpo, o sea que él era un reptiliano llamado Sam, y su nombre en sumerio era Enki. Enki, Enlil, eran hijos de Anu, como les comentaba. Anu, el primero, el único, y Enlil viene siendo el equivalente a lo que se conoce como el Yahvé actual, o Jehová. Por eso les digo que esto va a ser difícil de digerir y entender. Y Enki viene siendo su contraparte, que podría ser Lucifer. Vamos a hablar un poco del tema luciferino, el tema satanista, todo eso, y entenderlo un poco más, justificar un poco el tema, ya que los satanistas y los luciferinos no son los mismos, son diferentes. Los luciferinos ven como la estrella de la mañana, que de hecho así también se le pensó poner a Nibiru, la estrella de la mañana. Se ha tomado esa traducción. El caso es que digamos que los satanistas y los luciferinos son muy diferentes, aunque se cree que sí hacen pactos y todo eso, hacen toda clase de sacrificios y rituales. Aún así son muy diferentes en muchos aspectos. Luego está la otra cara de los luciferinos, que es muy diferente, que es un poco más amigable, se podría decir, pero eso sería motivo para otro video. Bueno, el caso es que voy a hablar de los reptilianos. ¿Okay? Como su nombre lo indica, An, a partir del sumerio,
del acadio Anu. Los hijos de Anu eran los Anunnakis o los venidos del cielo. Él tiene dos hijos, el cual uno es Enki, el otro es Enlil. Y existían aparentemente, todo esto se da por la rivalidad de dos razas reptil que actualmente se conocen como las razas que están a cargo de lo que sería el planeta Tierra, y toda la civilización en curso son la élite, son las 13 familias que viven en el mundo, las cuales son nombres que ustedes van a escuchar como Rothschild, Rockefeller, Bush, los Clinton, nombres que son muy conocidos, y algunos representantes se muestran así porque así, o se dice que están por encima de la ley. ¿Ok? Entonces por ahí anda la idea. Ok, bueno, las dos razas que voy a hablar una se llama los Dracos y la otra se llama los Kingu, que son las razas enfrentadas y que tienen esa rivalidad. Entonces a partir de lo que sería Enki y Enlil empiezan a generar pues otras descendencias. Se dice que los reptilianos se reproducen por genes, por genética más que todo, y que empezaron a experimentar para hacer híbridos, hacer todo ese tipo de cosas para hacer y que los actuales llamémoslo así, jerarcas de la tierra, reyes, presidentes, algunos o todos, ya que hemos escuchado incluso a Chávez, presidente Chávez, incluso a Putin llegar a decir algo referente a la reina de Inglaterra, que él cuenta en una de sus historias. Entiendo, Putin da la mano a la reina y ella lo vuelve a ver así con una mirada desafiante, y que enfrente de él es una historia que hay en internet, ¿verdad? Que se comenta, ella cambia de forma inmediatamente y da como un aspecto reptil, grisáceo, grande, fuerte, y obviamente presidente de Rusia así se asombra. Estamos hablando de una transformación que ocurrió delante de muchas personas, a los cuales se les dijo por muchos motivos. Dicen que ya han pasado cosas así, en la que el gobierno británico pide el silencio, y si no te callas, tú sabes lo que te pasa. ¿Okay? Bueno, el caso es que hay videos virales, hay videos en internet donde se ven ciertas razas reptiles por el mundo, ojos que cambian en artistas, híbridos de alienígenas. Hay todo llamémoslo así, repertorio de todo este tema, que es
sí es un poco delicado, sí es un poco difícil de entender, pero vamos a analizarlas en posteriores videos y obviamente con más detalles. Bueno, les comento. Enki es conocido en determinado momento como el señor del Apsu, lo cual viene siendo como el del subterráneo, el submundo, ¿verdad? Y también el señor de las aguas. Enki tiende a ser el que salva a la humanidad a partir de la genética, ya que aunque todos los reptilianos tienen un rol, existen diferentes jerarquías, dado que, digamos, los que tienen cresta, los que tienen cola, los que tienen ese tipo de cuernos, como ciertos reptiles, tienen incluso aletas, alas, lo cual a veces podríamos metamorfiarlo y llegar a pensar que es un demonio. Concordaría mucho, de hecho, la similitud que tiene un demonio con un reptiliano. Hacer un punto aquí importante es que no todos los reptilianos son malos. Existe una línea blanca en la que están haciendo el bien y están tratando de hacer vibrar este planeta de una mejor manera, que todos ascendamos a un nivel llamémoslo evolutivo, que podamos trascender. Ok, bueno, por ahí va la cosa, ya que Enki es el que ayuda prácticamente a la humanidad. Bueno, Enki es conocido como el señor del Apsu, el señor de las aguas. El agua es un elemento muy importante para manejar la vida y ciertas cosas. Todas las razas Rakos las cataloga el Jinambul, que es uno de los son catalogadas como Jinambul, y los Kingu son los más antiguos que se podría decir de esta raza, ¿verdad? Están los Kingu, que son los Kingu Babar, los albinos, esos son los que se forman la rebelión. También están que estos eran esclavos similares a los humanos, y los Kingu son los luego están los Kingu rojos, guerreros, ¿verdad? Élite, prácticamente son guerreros élite y son extremadamente agresivos, extremadamente fuertes. Si los otros son fuertes, estos son mucho más fuertes. Y luego tenemos lo que sería los verdes, que serían los obreros. Prácticamente estos son los que hacen pues las cosas, los trabajos más normales, de todo un poco, pues serían los obreros, y son los que tal vez tendrían menos rasgos con alas y todo eso. Las alas, los cuernos de más, diferentes detalles hacen que se vean con más dominio, llamémoslo así, que podrían ser líderes o reyes. ¿Okay? También bueno, les comento que los verdes, por ahí anda, puede llegar a ser un reptiliano
se podría decir, unos 14 pies de altura y sería más o menos 300 libras de peso que puede llegar a pesar. Si lo comparamos con un hombre promedio, alto, fuerte, el hombre mide 6.2 pies y comparado con las libras, un humano así debería pesar unas 195 libras por ahí. Llamémoslo alguien pues alto y fuerte, se podría decir. Los de alto rango, como les comento, tienen crestas, alas. Ellos, los de alto rango, crean una raza que se llama Inanulkara. Es un nombre difícil, de hecho lo estoy leyendo acá porque me estoy más o menos escribí más o menos lo que iba a hacer. Dice dice que son más agresivos y dice que An es el que crea a uno de los siete. Son 7 especiales que van creando otras razas y otras diferencias de estos inventados Jinambul, que son el nombre así para todos. Esos 7 crean una raza llamada Anunda, ¿verdad? Y en un lugar llamado el Duku. Podría ser un asteroide, podría ser un lugar en donde está ahí las estrellas. Pero se dice que Duku está en las Pléyades, lo más exacto. ¿Ok? Y estos tienden a ser arrogantes, tienden a se rebelan y contra otra raza que se crea que son los Usungal, y controlan estos se les conoce ahora Usungal, y se controlan la oligarquía actual, que son prácticamente los que están reyes, todo ese tipo de temas, ¿verdad? Dice que son más agresivos y bueno, crean una raza ok, y bueno, estos Usungal llegan a la Tierra y al llegar a la Tierra son conocidos como Anunnaki, descendientes de An, y empieza en la tercera descendientes de An en la tercera dimensión que crea Enki. Dice que los Nungal significa grandes príncipes. Estos son los Nungal, es otra raza reptil que es positiva. Estos son los buenos, podría decir, y son creados por Enki. Y tiene un hijo también que tiene las habilidades que tiene para la genética,
Enki se podría decir que es como el padre de la genética, como el creador, como el salvador, el que le da el conocimiento al final al humano para que se pueda defender. A partir de lo que sería cuando llegaron a la Tierra, eran Anunnakis, ¿verdad? Eran descendientes, y en las tablillas sumerias, en un Maenish, en Popeya del Génesis, para ser más exacto, babilónico, cuenta con un protohombre que había sido creado cuando estos Kingu Babar albinos se rebelan o quieren seguir haciendo el trabajo sucio de nosotros. Se crea un protohombre, y el cual de hecho se llama Adapa, y ese Adapa, Adapa, muy similar, que se cuenta que el protohombre dice que había unos Elohim, o llamados Cadisto. La palabra Elohim se menciona a Dios, de hecho, a Dios, y se dice que Dios es un Elohim. Hay una frase muy importante en la Biblia, en el Génesis, que dice: vamos a quitarlo del árbol, comió del árbol del conocimiento, y vamos a quitarlo del árbol de la vida. No vaya a ser que alargue su brazo, coja del árbol de la vida y sea igual a nosotros. Igual a nosotros. Si tengo entendido, Dios es omnipresente, omnipotente, y también Él no comparte grado jerárquico ni con los ángeles. Prácticamente Él se considera como el alfa y el omega, como el único. El problema está en ese pequeño detalle, igual a nosotros, que pueden buscar en la Biblia, que dice así: la única forma de que Dios esté comparándose es porque hay otros seres iguales a Él. Un Elohim. La palabra elogio es la palabra que está en singular. En plural es Elohim. Son varios. Entonces, por ahí anda la idea. Y en ese momento, en sumerio, los Elohim eran llamados Cadisto, que significa ensambladores de vida. ¿Ok? Entonces, las tablillas sumerias nos cuentan todos esos detalles. Con la fuente original, ellos crean un Namlu, ¿verdad? Estos ensambladores de vida, estos Cadistu, crean un Namlu, enormes seres humanos de 4 metros. Era sabio y se desplazaba a otras dimensiones con un cuerpo semietérico, con un vehículo llamado Merkaba. Prácticamente era como un estado psíquico, algo que posee, adquiría una fuerza
y se metían con una especie de burbuja y se trasladaban grandes distancias por medio del mercado. Era el ser humano, era un poco más, llamémoslo así, era un poco más, digamos, divino, un poco más especial. Y eso a los, llamémosle, ensambladores de vida, que posteriormente dan a los demás razas reptil, las formas, estos no quieren humanos super poderosos, super aquí, super allá. Y ellos se crea el otro protohombre que es Adapa, que les comentaba, y se cambia todo. Sin embargo, Enki se las aplica. Enki, a ser un genetista experto completamente, él simplemente decide suprimir algunos detalles en el ser humano, haciéndolo menos. Pero se dice que hubo varios intentos y cruces antes de llegar al humano que se tenía ya, porque incluso Adapa era muy inteligente con los dominios en los dominios de la edad, que prácticamente era donde convivía con todos los seres vivientes, todos los seres, para cuidar a ese protohumano, todo su generación, todo lo que conllevaba. Se crean también unos seres que son conocidos como los Nungal o los Igigis, que significa los observadores. En el libro de Enoch como los vigilantes y en la Biblia como los ángeles caídos. Eso es para poder vigilar a ese Adapa que no salga del camino. Ok, bueno, el caso es que primero son conocidos todos como Jinambul, del cual hay dos razas, una que se llama Dracos y otra que se llama Kingus. Los Dracos tienden a gobernar, de ahí viene la palabra dragón. De hecho, Dracos los draconianos vienen siendo como grandes dragones o algo así. Y dice que estos Igigis eran ángeles, eran todos varones y príncipes. Se aparearon con las sacerdotisas, que en ese momento eran las que estaban a cargo de llevar a cabo ciertos rituales, llamémoslo así, de ofrendas y todo eso hacia ellos mismos. Digamos que empiezan con Dracos, que en sumidas cuentas son Dracos, crean una raza llamada Jinambul, que de ahí vienen lo que son los Kingu, que son los Kingu rojos, guerreros de élite, Kingus verdes, que son digamos que es la plebe, como se conoce, y los albinos, que son los trabajadores ya que hacen prácticamente todo lo que tenían que hacer, en este caso la extracción del oro.
ya que se hacía manualmente. Entonces, estos en un momento dado se rebelan y porque no quieren seguir haciendo ese tipo de cosas. La raza reptiliana es muy orgullosa, es muy fría, es muy calculadora, prácticamente sirven como para líderes, no tienen escrúpulos, prácticamente se le tienen que pasar por encima y pasan. Pero también está una raza que también son los Nungal, que es una raza positiva de todas esas razas que van saliendo. También los que están al mando del todo tienen crestas, tienen, llamémoslo así, aletas o cosas que llaman más la atención. Se crea otra raza adicional para que se crean después de Enki. Vienen otros 7 más, otros 6 más, del cual está Enlil, del cual ellos son los ensambladores de vida, y ellos se encargan de promover la vida, se encargan de crear todas las diferentes razas de animales, especies de plantas y todo. Y ya tenían la idea de la genética, pero siendo Enki el que mejor conoce este campo, y es el que Anton Parks dice que él encarnó con el nombre de Sam. De hecho, hacer un paréntesis acá, la palabra Sam, no sé si conocen, hay un aparatito que se llama, la medida que mide es los Povish. Me imagino que había una persona que se llamaba, tenía un nombre, lo voy a buscar por acá, y ese caballero, de apellido Bobish, es la máquina que él inventa, mide la frecuencia de algo. Cuando usted dice Dios, está diciendo una frecuencia muy alta, la cual se puede medir. Supuestamente Dios llega a 14.000 Bobish. El Om que usan los budistas, ese también tiene una frecuencia, igual el Am y otras frecuencias. Aparentemente el Sam, que también suena como una especie de meditación, un mantra, tiene 60.000 Bobish, muy fuerte, que para que no tengan una idea. Y si Sam es como un sentido de protección máximo, ¿okay? Bueno, entonces esos albinos se rebelan y no quieren seguir por su orgullo, y entonces ya ellos no quieren ir a las minas a sacar el oro y todo eso. Entonces a Enki de los 9, el que estaba a cargo era Enlil, aparentemente hijo de An, igual Enki. Se le pide que cree una raza más para trabajos, pero crean el Namlu, que a su vez es muy muy poderoso y muy difícil de llegar a un mar, pero entonces se merma cruzando, haciendo diferentes cruces. De hecho, ahí es cuando se mezcla la fantasía y la mitología y todo eso. El hombre centauro, el hombre, los sátiros mitológicos,
diferentes bestias. Entonces empieza a jugar con eso para hacer una especie que sea. Enki se le pide hacer varios intentos con varias mezclas. Logra descubrir un animal que hay en la tierra, que es el homínido. Ese animal es como una especie de mono. De ahí viene la evolución de Darwin. O sea que todo se va mezclando. Ese monito se vio como que tenía un cierto cerebrito que podía funcionar, que podía servir para esta tarea, de ser esclavos prácticamente, y hacer el trabajo de los blancos. En otras palabras, el racismo está al revés, ya que los blancos eran los esclavos. Los negros, de hecho, hay una especie de protohombre que era negro, que tenía cola, pero es para otra historia, que tenía cola y era muy inteligente. Y el Nil dijo: no lo quiero tan despierto, lo quiero más tonto, no me interesa tenerlo, porque él puede llegar a sospechar. Entonces se mermó hasta que se llegó al punto de llegar con Adapa. Ese sí era perfecto, ese sí era el que se ocupaba, ese sí era el que necesitábamos. Sin embargo, Enki, en su sabiduría, no quiso destruir su creación, simplemente postergó su despertar. Algo así está en los genes humanos todavía, porque se usó parte de los Namlu, los primeros hombres que usaban el Merkaba y se trasladaban grandes distancias y eran súper sabios y eran mitad etéricos, mitad espirituales y algo materiales. Entonces era un batiburrillo, como dice el dicho, y estos eran se usó parte del Namlu, parte de estos homínidos que eran como monitos, y se mezcló también con el gen reptil, lo que provocó el humano actual. Adapa. El Adapa fue llevado para que viera, porque se le empezó, incluso a Enki se le criticó, a Enki se le juzgó, porque él no tenía que, ese humano, llegar a entender de arte. Ese humano no tenía que llegar a entender de conocimientos como de arar la tierra, ni muchas cosas que debía conocer. De ahí incluso parte el mito de Prometeo, que le da el fuego a los humanos, es condenado por los dioses griegos. De ahí el mito de Lucifer también, porque, llamémoslo así, si te dicen que hagas algo y haces todo lo contrario, y aparte de eso le das más conocimiento, estás yendo contra las leyes de ese mundo. Ok. Los cromosomas en la naturaleza no se, pongámoslo así, la evolución natural no te quita cromosomas, no te quita genes, ¿okay? Más bien te da más. Si tienes una visión perfecta, tus hijos van a tener mejor visión, y así sucesivamente. Así funciona. ¿Cómo me explica que el mono actual, un monito, un chimpancé, que es lo más inteligente que se podría decir de los primates,
tiene 48 cromosomas. ¿Ok? Perfecto. 48. Y el ser humano tiene 46. ¿Qué es algo raro? Aparentemente, en el ADN, porque eso está, el ser humano tiene 2 cromosomas soldados en uno solo, inhibiendo algunas características que pueda tener en sí. Un cromosoma puede ser más inteligente, más capaz, más rápido, más fuerte. Muchas cosas pueden significar. Suprimir 2 cromosomas, porque la naturaleza no quita, o sea, no puedes llegar y decir, te voy a quitar cromosomas. No, te puedo sumar, pero quitarlo, no existe eso. Entonces, ¿qué hago? Los suprimo, los postergo, los anulo por un tiempo, pero llegará el momento en que ese tiempo se reactive. Es cuando te pones a pensar en que el ser humano pudo haber tenido mano para ayudarlo a llegar al punto donde está, porque por evolución no deberíamos estar como estamos, no ser Homo sapiens, deberíamos de ser algo menos. Hay algo ahí que hubo, porque incluso antes del humano normal hubo el Cro-Magnon, hubo diferentes, hubo el Homo erectus, hubo diferentes especies por ahí, por ese campo. Que la Homo sapiens fue la que más pudo haber dado un poco de idea y mezclar genes de reptil, genes de algo más elevado que eran los Damblue, o sea, un humano más avanzado. Meter todo eso, los humanos actuales, es ahí que por eso no encontremos el eslabón perdido, porque no hay. Es como pasar de 0 a 100 sin pasar por los otros números. Para llegar a 100 tenemos que pasar 1, 2, 3, 4, 10, 50, 80, 100. No, simplemente del 0 pasamos al 100. Algo que no concuerda con lo que sería la teoría de la evolución y la teoría de muchas cosas. Pero ese conocimiento que fue adquirido, ese conocimiento que se pasó por demás, y de hecho en nuestro cerebro, en la parte baja, hay una parte que concuerda con el tema reptil. De hecho es la mente de un reptil, se podría decir el cerebro de un reptil, en otras palabras, ya que nosotros somos la evolución de muchas especies. Por algo estamos en la cadena alimenticia, por un cerebro mayor. Ojo que un cerebro más grande no significa que sea digamos, más inteligente. Un cerebro acoplado con las ideas y el entendimiento si lo hace más potente. El tamaño no es todo, sino la capacidad cerebral. Y que estos Namlu usaban, eran semi-espirituales. Se dice que conectaban con otras dimensiones, podían viajar a cualquier distancia, podían hacer miles de cosas.
en muchas culturas se habla de que el humano fue dividido porque era más grande, más elevado, era con mucho más orgullo, pero fue mermado. Es curioso porque en todas las culturas se habla. Y hablando de culturas, no sé si han notado, pero la palabra reptil es predominante en todas las culturas, de todos los tiempos. Ha habido un dios reptil, ha habido un énfasis en cosas con reptiles. De hecho, el logo de la enfermería, de la escuela de enfermería, de los hospitales, son dos serpientes entrelazadas que suben un poste. Las dos serpientes se parecen mucho a la cadena de ADN. En el hinduismo y en el taoísmo, también en el budismo, se usa como referencia el camino de la serpiente, el camino de la espiral de la serpiente, el Kundalini, que es el camino final, como el despertar del todo. En México se usaba, estaba el dios Quetzalcóatl, creo que así se llamaba, el cual era conocido como la serpiente emplumada. Podemos ver, de aquí es donde sale que los reptiles, reptilianos, todo este tema, se empezará a conocer por todo el mundo. Es porque empezamos a notar que la palabra reptil está asociada a todas las civilizaciones que han existido y existen actualmente. Siempre ha habido una cierta parte, y la mente reptil se conoce como sabiduría. El símbolo de la serpiente es un símbolo de sabiduría, un símbolo de conocimiento. ¿Quién tentó a Eva? Sino que la serpiente, con su sabiduría y conocimiento. Pero de acá difiere un poco, porque en realidad, Enki también era un reptiliano, pero también se podría decir que hay otra raza que se habla también, que son los del agua, que son los tipos anfibios, mitad pez, mitad foca, mitad serpiente marina, mitad alguna especie de anfibio. Se dice que muchos pueblos identificaron que los que les enseñaron agricultura, les enseñaron de la casa, de las estrellas, de todo esto, eran mitad anfibios. Y Enki era conocido como el señor del lapso o el señor de las aguas. Prácticamente el elemento agua es un elemento muy sensible. Son elementos que están muy al tanto de lo que es las energías. Todos los que son el signo agua, Piscis, Escorpión, Cáncer, son ultra sensibles. Y de hecho hay una teoría que anda en internet que se dice que Jesús era el signo Piscis, lo cual no concuerda porque nació el 25 de diciembre, el cual los judíos dicen que no fue así. Y mucha gente no dice que no fue así, ya que se celebraba el culto al dios Sol, entre otras cosas se celebraba.
fiestas paganas. Y obviamente Carlomagno y diferentes reyes que había quisieron cambiar eso y darle un giro. Y el calendario tuvo que encajar de alguna forma u otra, pero hay un rumor fuerte que se dice que Jesús era de signo Piscis, el signo de agua más sensible. Se propone el símbolo de Jesús es un pez, el pescador de almas. Se podría decir, pero eso es otra historia. Enki y los Nungal llegan a ser rechazados por darle conocimiento al humano, por darle entendimiento. Y claro que la mejor carta la jugó Enki, dándole esa supresión de genes. Son rechazados porque en su creación Enki usó genes de nosotros que fueron esclavos por 40 años, que eran los albicos. Estos se rebelan y se hace un motín, y Enki crea a los humanos. El primer protohombre era muy avanzado. Se ven 12 líneas, pero solo se ven 10 en realidad, pero hay 2 que están juntas, suprimidas, y no las muestra lo que sería una muestra de ADN, pero están ahí. Entonces hay muchas cosas que tendríamos que plantearnos. Todo esto solo es la punta del iceberg de lo que les conté. Hay mucho por qué contar. Los hijos de prácticamente los reptilianos, las razas que están ayudándolos, ya que por un tiempo se dice que estuvieron los grises ayudándolos. Actualmente se dicen que los grises se están rectificando y que están ayudando a la humanidad a alcanzar esa evolución, ese trascender. Pero por todo este tiempo atrás, años, llamémoslo así, los grises hacían un trabajo sucio en los reptilianos, en otras palabras, haciendo cruces genéticos, experimentando, probando y así. Y los grises, de hecho, muchos eran observadores, G's. Puede que en algún momento dado, de alguna forma, lograron cruzarse o alterar el espacio-tiempo, y qué sé yo, pudimos ver un hombre hermoso, guapo, atractivo, con aspecto de ángel, que se paró frente a una mujer y se enamoró, y de ahí sus trajeron genes y todo eso, nacieron diferentes razas. La unión que hay de los Gigis con los mortales es otra historia, y todo esto nos lleva a pensar que la historia es bastante clara. La historia hay mucha tela que cortar en ese tema, así que por ahora vamos a quedar acá, pero créanme que vamos a volver con muchos detalles acerca del reptiliano, de por qué las cosas. Historias tal vez dedicadas a ciertos personajes, pero digamos que tenemos que dejar de creer que ya todo está inventado,
que nada puede ser, que las cosas no pueden darse. Tenemos que dejar esa mentalidad de hecho en la que vamos a avanzar. El raciocinio, la idea de que algo no puede ser porque no puede ser. Tenemos que empezar a comunicarnos con ese lado que tenemos, que son los genes Nangu, los primeros protohombres que fueron más que hombres, fueron mucho más que eso. Y llegar a trascender evolutivo, llegar a un nivel en el que vamos a avanzar como seres co-creadores que venimos a terminar la creación, porque si así lo pinta estas epopeyas, estas historias que son más antiguas que incluso y nos ponemos a pensar en por qué alguien tomaría referencia para crear pues, culturas. Es algo que está ahí. Diría que valdría la pena escucharlo, valdría la pena entenderlo un poco y ver por qué podría ser y por qué no. A veces el viaje empieza así. Cuando decides creer, empezar a creer en algo, llamémoslo así, estás más cerca de llegar a entender una posible verdad y que toda una vida te hayan contado una mentira, toda tu vida te hayan dicho algo que tal vez no fue. Entonces es cuando uno se reclama los roles, los papeles de quién fue el bueno y quién fue el malo, porque es un hecho que la historia la escriben los ganadores y nunca los perdedores. Si usted por más buenas intenciones viene a mi país a reclamar que el país te pertenece y yo logro echarlos a ustedes, decir que no, que nada que ver, ni por fuerza se van, yo puedo decir que ustedes eran los malos, que querían conquistar, y tal vez son cosas muy buenas, pero yo puedo decir que son los malos. Entonces, como les digo, la historia la crean los ganadores, nunca los perdedores. Y así sucesivamente. Dejar de creer que nada es posible. Dejar de pensar ese pensamiento que tenemos de que no puede ser, de que no puede. Tenemos que dejarlo para llegar a entender ese tipo de cosas. Porque la mente no se encuentra acá. Eso es un estado físico. La mente está en otro lugar, con igual el espíritu y el alma, en un plano que no podemos ver ni entender, porque estamos limitados a leyes físicas. Pero cuando empezamos a darle un chance, una oportunidad a creer en esto, a entenderlo, empezamos a buscar información, empezamos a buscar en diferentes lugares, vemos que vemos que empieza a tener una concordancia. Entonces todo puede ser posible, pero no se cierren las puertas, porque al cerrarse las puertas crear una codependencia del sistema. No empezamos a ver más allá de nuestras fronteras y buscamos nuestros límites
para llegar a ese nivel que queremos llegar. Cuando te digan que ya está inventado, que ya se hizo, que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no tienes, que te falta, que eso no puede ser así, esa persona se retrasa mucho y dejó de creer en sus sueños, en sus cosas. Lo más importante es que yo no trato de convencer a nadie de que crean una cosa, de que crean una cosa. Tómalo como una posibilidad, tómalo como si quieres archivado en tu cerebro, como una versión más. Nada más, eso es todo. No lo tomes personal, ni no te enojes, no critiques, simplemente es algo que puedes hacer. Documentate mucho, busca en internet, busca para que veas la enorme similitud que hay en el tema reptiliano, en el tema extraterrestre, con casi todo lo que tiene que ver. Nos vemos, pasen chévere, suerte.